bendición como siempre estar aquí y estar acompañada. Quizás la última vez que me toque compartir el mensaje acompañadita con este chiquitito aquí adentro, y es realmente una bendición porque estoy siendo portadora del milagro que Dios hizo en mi vida, en nuestra familia, y eso es un testimonio, es algo que no me canso de repetir, y cada vez que alguien me dice, estás embarazada, o conozco a alguien, yo le digo, sí, este es el milagro de Dios, porque no podemos callar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no podemos dejar de contar las maravillas que Él ha hecho, así que esa es mi motivación. Y doy gracias a Dios porque Él ha puesto palabra. Estaba quizás en una etapa que ha sido un poco difícil este último mes. Me he sentido más cansada porque había tenido un embarazo tan bueno, tan como que no se notaba, pero ahora se empezó a notar el cansancio, cuesta más dormir, ¿cierto? Hartas cositas. Y le decía, Señor, ¿qué voy a compartir? Como que no se me ocurre nada. Y empecé a pensar en tantas cosas. Tenía algunas ideas, pero nada claro. Y el Señor, a través de una canción, trajo esta palabra a mí y me dijo, tienes que compartir de esto. Quizás es algo que hemos escuchado hartas veces, porque son palabras que Jesús dijo, son parte del Sermón del Monte, sus enseñanzas, de todo lo que nos dejó ahí, pero vamos a profundizar hoy día en ello, vamos a estudiar qué quiso decir Jesús, qué significan las bienaventuranzas. ¿Han escuchado sobre ellas? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿cierto? Hasta la gente que es católica, o la gente que no conoce mucho sobre la palabra, que no ha estudiado la Biblia, ha escuchado sobre la bienaventuranza, porque es algo precioso, es un tesoro que el Señor nos dejó ahí en su palabra, y es algo que nosotros tenemos que entender y valorar, más que como algo poético, algo lindo, ¿cierto? Como lo que realmente Jesús nos quiso enseñar a través de ella. Así que vamos a estudiar Mateo 5 del 1 al 12. Ahí están concentradas las bienaventuranzas, lo pueden buscar. Mateo 5 del 1 al 12. Bueno, antes de ir de lleno, quiero recordar un poquito cómo fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Creo que lo he mencionado en más de una predicación. Siempre digo que el reino de Jesús, o lo que Él vino a enseñar, es como todo lo contrario a lo que esta sociedad nos promueve, ¿cierto? Es un reino al revés. Y era todo lo contrario a lo que en esa época, en la época de Jesús, en esa cultura, se estaba promoviendo. Por ejemplo, en esa época, sabemos que estaban los griegos, los romanos, ¿cierto? Que eran como los que la llevaban culturalmente, y ellos valoraban muchas cosas, le daban mucha importancia, por ejemplo, a las riquezas, le daban importancia a la fama, pero Jesús, con su reino, lo que vino a decirnos es que esas cosas que el mundo valoraba, que la cultura valoraba, eran insignificantes en su reino, y Él le daba valor a otras cosas. Y vamos a estudiar aquí las bienaventuranzas, y el término bienaventurados, no sé si todos saben, pero proviene del griego, de la palabra makarioi, que significa dichosos o afortunados. Así se ha traducido, como dichosos o afortunados. ¿Lo sabían? Yo había escuchado muchas veces que se traducía así, como feliz, como contento, dichoso. Pero este concepto no transmite el real significado, porque es más que eso, es más que estar feliz, es más que estar dichoso. El ser bienaventurado significa congratularse porque Dios le ha concedido a uno su favor. O sea, vemos que es algo en que la fuente de esa bendición proviene de Dios, no proviene de lo que nosotros podamos hacer, no proviene de la cualidad que tenemos como seres humanos, sino que es algo que Dios da, solo Dios da esta bendición, y no como resultado de las cosas que nosotros podamos hacer, como dije, de las cosas que podamos cumplir, no porque se lo pidamos, sino porque Él por su gracia nos lo da. A través de la bienaventuranza, Cristo lo que quiso hacer fue explicar cómo era su carácter y su ministerio. Si las vamos a analizar, que lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta de eso, que cada bienaventuranza es un reflejo de Cristo, de su carácter, de cómo Él fue,
Y Cristo se destacó por ser humilde, ¿cierto? Por ser sacrificado. Mientras el mundo despreciaba, y aún lo hace, aún lo sigue haciendo, desprecia lo que fuera considerado como débil, Jesús enseñó que todo el que reconoce que es pobre, que necesita a Dios, que necesita buscarlo, está preparado entonces para crecer espiritualmente. Las bienaventuranzas, como dije, describen el carácter de Jesús y por lo tanto van a describir el carácter que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que tener. Así que son claves. Y también las bienaventuranzas son declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de salvación o acciones para ganarse la entrada al reino de Dios. Sí, porque muchos piensan equivocadamente que si cumplo las bienaventuranzas, entonces porque dice, muchas veces va a decir de ellos es el reino de los cielos. Lo interpretan como que si yo hago eso, entonces voy a ganar el reino de los cielos. Pero no se está refiriendo a eso. Está hablando de que Dios te bendice, Dios te da eso. Y tu salvación no depende de eso, sino únicamente de creer en el sacrificio de Jesús, ¿cierto? De arrepentirte y de creer que Cristo murió por ti por la fe. Somos salvos, ¿cierto? Pero estas son bendiciones, son añadiduras extra. Son cosas que Dios quiere darnos y en que Dios quiere reflejarse en nosotros. Porque, como decía, son un reflejo de su carácter que nosotros también tenemos que tener. Y vamos a leer ahora Mateo 5, dice, viendo la multitud, porque Jesús estaba dando un sermón, el sermón del monte, y estaba lleno de gente, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo vamos a ir desglosando de a poquito. Mateo 5:3 habla de los pobres en espíritu. ¿Y qué significa esto? Porque hay gente que piensa que está hablando de la gente pobre, la gente que no tiene casa, que no tiene recursos, ¿cierto? Pero dice pobres en espíritu. No se está refiriendo a lo económico. En un mundo donde prima el orgullo, vemos que se promueven tantas cosas que tienen que ver con el orgullo gay, el orgullo feminista. Este mundo está lleno de orgullo. Y Jesús enseña a reconocer todo lo contrario, que nosotros necesitamos de Dios. Porque Dios bendice a los que confían plenamente, totalmente en Él. La palabra no enseña que la pobreza o que la ausencia de bienes, el tener poquito, sea el camino hacia la bendición espiritual. Se trata de lo que se trata es esta pobreza en espíritu que Dios espera de nosotros, es que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, que podamos dejarle espacio a Dios para que Él venga, para que Él nos llene. Porque si pensamos quién es pobre, no tiene cómo suplir sus necesidades, ¿cierto? El pobre no necesita que otro lo ayude. Y por eso habla de pobreza espiritual, porque necesitamos reconocer que estamos faltos, que necesitamos de Dios y que necesitamos depender de Dios. Cuando nosotros somos capaces de deshacernos de la autosuficiencia, del orgullo, estamos más sensibles a Dios y a su palabra. Entonces, como cristianos, como discípulos del Señor, nosotros tenemos que tener una actitud de necesidad de Dios. Eso es clave para que podamos recibir esta bienaventuranza que Dios quiere darnos, para que podamos agradar a Dios, porque si tú lo analizas en tu vida, si nos analizamos, muchas veces somos independientes, queremos tomar nuestras propias decisiones, hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, pero no se trata de eso. El Señor quiere que nosotros todo lo pongamos ante Él, que todo le consultemos, que todo lo pongamos bajo oración, que realmente queramos ser guiados por el Espíritu en nuestras decisiones y que dependamos de los tiempos del Señor, que no seamos personas que digan, no, yo quiero esto ahora, como niños mimados, sino que realmente se lo entreguemos al Señor, le digamos, Señor, hágase tu voluntad. Es necesario entonces que te llenes de Dios y de su fuerza y que dependas de Él en todo, en todas las áreas. Tenemos que reconocer que se trata del poder de Dios en nosotros, no de nuestros recursos, de nuestras fuerzas que son limitadas. Porque
si pensamos, a Dios no le va a impresionar nuestra fuerza humana, nunca le ha impresionado nuestra fuerza o nuestra independencia, nuestra autosuficiencia o nuestro empoderamiento, que es una palabra que tanto se usa hoy en día, ¿cierto? El sentirse empoderado. Más bien, Él se siente atraído por las personas que reconocen que son débiles, que saben que no pueden solo. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad de depender de Dios. Nos humilla y previene la arrogancia, el orgullo. Lo que Jesús está haciendo al decir bienaventurados los pobres en espíritu, está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. Nosotros no tenemos los recursos espirituales en nuestra propia humanidad, en nosotros mismos, para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas. Entonces, bienaventurados los que se dan cuenta de que están como en una bancarrota espiritual, por decirlo, que están pobres, que necesitan que Dios los llene. Porque esta comprensión entonces nos va a llevar a estar cerca de Dios. Los pobres en espíritu saben que para alcanzar el propósito por el que fueron creados, o sea, lo que deben ser y lo que deben hacer, necesitan de la ayuda del Señor. Y si tú te fijas, esta bienaventuranza dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta frase, de ellos es el reino de los cielos, tiene tres significados. Se está refiriendo a tres cosas. En primer lugar, el reino de Dios dentro del corazón del creyente, dentro de nuestro corazón. Lo puedes leer en Mateo 6:33, esta es la base de eso. Lo segundo es que el cuerpo que incluye a todos los creyentes de la tierra, o sea, la iglesia, a eso también se está refiriendo el reino de Dios. Lucas 11:2. Y también cuando habla del reino de Dios, el reino de los cielos, se está refiriendo al reino preparado para los creyentes después de la muerte, o sea, a la eternidad. Mateo 16:9. Solamente quienes son pobres en espíritu, que no se aferran a ningún mérito propio, a ninguna habilidad propia, pueden entrar, porque es la gracia la que nos abre la puerta, no son nuestras obras, ¿cierto? Lo vamos a repetir siempre, no es por obras, es por la gracia de Cristo en nosotros. Así que en esta primera bienaventuranza lo que se nos está enseñando sobre el carácter de Cristo es la humildad. Esto implica que nos tenemos que despojar del orgullo y que tenemos que estar sensibles al ministerio de Dios. Luego dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir los que lloran? No son los que son más llorones, los que andan quejándose por todo, diciendo, ay, me quebré una uña, me duele, me caí, no. Y puede sonar paradójico porque la mayoría no va a reconocer el dolor como una bendición. Generalmente somos reticentes a decir, sí, esto que estoy pasando, esta aflicción, esta prueba, esto que me produce dolor es una bendición. Como que cuesta eso, cuesta entenderlo. Pero el dolor y la muerte siempre van a estar presentes. Pero esta bienaventuranza no se refiere a que el sufrimiento físico o la muerte de un ser querido o cualquier otra tragedia traigan bendición como mero pago por el dolor. A lo que se está refiriendo es que el duelo espiritual indica una conciencia sensible al pecado y una angustia debido a ese pecado. O sea, tomamos conciencia de que hemos pecado, de que fallamos. Y eso nos produce dentro de nosotros un dolor, nos produce una angustia y nos arrepentimos, ¿cierto? Y dice Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. O sea, los que lloran en el fondo están reconociendo quiénes son ellos. Reconocen su estado, reconocen que son pecadores, que necesitan de Dios y ven propósito en el dolor y en el sufrimiento. No se resienten con Dios, sino que dicen, esto tiene un propósito, esto que estoy pasando, Dios lo va a usar para su gloria. Y permiten que ese dolor
glorifique a Dios. Las tragedias, entonces, lo que sucede cuando alguien tiene esta actitud, esta bienaventuranza, las tragedias se transforman como en escalones que nos acercan hacia el corazón de Dios y hacia su consuelo. El dolor causado por el pecado en sí, no por sus consecuencias que nos pueden afectar negativamente, producen en nosotros una tristeza santa. Y hace una promesa, dice que los que lloran recibirán consolación. ¿Y cómo se produce esta consolación o quién nos la da? Sabemos que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, porque Él nos permite a nosotros clamar por ayuda y Él no solamente produce en nosotros una convicción de pecado, nos dice, sí, tú pecaste, pero Él produce también en nosotros un dolor interior por el pecado, que es algo que en el fondo nos bendice, nos ayuda a salir de eso, nos ayuda a poder acercarnos a Dios, a poder arrepentirnos, porque si no se produjera eso, si tuviéramos así como cero conciencia o siguiéramos echándole para adelante nomás, no sería bueno para nosotros, ¿cierto? No podríamos salir de ese estado, pero Dios siempre quiere levantarnos, Dios quiere a través de su Espíritu Santo animarnos, restaurarnos, levantarnos. Cuando nosotros lloramos por nuestro pecado, el Espíritu Santo que habita en nuestro interior, entonces obra para consolarnos, para animarnos y nos permite perseverar aún en medio del dolor y del sufrimiento. Yo creo que todos quizás podríamos contar un testimonio de cómo Dios nos ha ayudado, cómo esa prueba que pasamos difícil pudimos soportarla en el Señor y el Espíritu Santo nos consoló, nos ayudó y pudimos ser bendecidos a través de eso. Y lo que pasamos hoy es un testimonio, ¿cierto? Y si estás viviendo algo, afírmate en el Señor y sé de estos que son bienaventurados. No debemos pensar que la bienaventuranza viene del camino del dolor en sí, sino del consuelo que acompaña en este proceso al creyente. Segunda de Corintios 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, ¿lo crees? Sí, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. El Señor es nuestro consuelo. Y como dice aquí, nosotros somos consolados no solo para nosotros, sino también para consolar a otros. Y eso es una real bendición, ¿cierto? Cuando somos usados por el Señor. Si tú lo piensas, estamos en tiempos en que la gente busca siempre la felicidad. Hay como una búsqueda incansable por la felicidad propia. Pero los que lloran son aquellos que se levantan a clamar por el pecado, a pedir arrepentimiento. No solo por ellos, sino por otros también. La cualidad del carácter de Jesús que se está enseñando en esta bienaventuranza es la sensibilidad. Es decir, que nosotros podamos estar atentos al pecado personal, a nuestro pecado, y que seamos compasivos unos con otros. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando habla de los mansos, siempre decimos manso, pero no menso, ¿cierto? No se está refiriendo a los que son así como pavos, como que no reaccionan. No, se está refiriendo a la mansedumbre, a los humildes, a los apacibles, a aquellos que no son débiles o cobardes, sino que aquellos que bajo las presiones de la vida, cuando son presionados por otros, por el sistema, han aprendido a someter su voluntad y dejar de lado sus propios intereses ante la grandeza y la gracia del Señor. Los mansos se caracterizan porque tienen una confianza humilde, en lugar de una independencia arrogante, orgullosa. No dicen, yo me las puedo solo, aquí vengo yo no necesito de Dios, no necesito de nadie. No, tienen una confianza humilde. Ejercen autocontrol sobre su vida, sobre sus pensamientos, sus acciones, sus emociones y se someten a la autoridad de Cristo.
Es necesario que nosotros dejemos de depender de nuestros dones, de nuestras habilidades, para que podamos depender genuinamente de Dios. Porque a veces eso nos juega malas pasadas, ¿verdad? A veces decimos, sí, yo soy bueno para esto, entonces como que no le pido mucho al Señor en esa área, porque yo me las puedo solo, porque yo me siento capaz. Pero no, tenemos que someterlo todo al Señor, tenemos que en todo confiar, pedirle su dirección, tener humildad de reconocer que también siempre podemos mejorar, siempre podemos dar más. Cuando tú reconoces humildemente tu pecaminosidad, entonces lo que haces es vaciarte de ti mismo. Y te pones ante Dios y buscas agradarlo, buscas servirlo, obedecer sus mandamientos con gozo y te sometes benignamente a las autoridades que también Dios ha puesto en tu vida. Aquí nuevamente se produce una paradoja porque el mundo va a asociar la benignidad con la debilidad, pero para Dios la fortaleza caracteriza a todos aquellos que son capaces de sujetar su vida al Señor para que Él tenga el control. Dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Esta herencia que nosotros recibimos cuando somos mansos, es posible que la podamos disfrutar por el contentamiento que nos da el Espíritu Santo. Por una parte podemos nosotros tener la dicha de ser parte del reino de Dios y de poder disfrutar cada bendición que Él nos da cuando estamos aquí en la tierra. Podemos confiar y podemos descansar en el Señor, aún en las circunstancias más difíciles, más adversas. Pero por otra parte también tenemos la seguridad de que reinaremos con Él en la eternidad. Entonces todo eso es una herencia que Dios nos da, es esa tierra que vamos a recibir. La cualidad del carácter de Jesús que se enseña aquí es la mansedumbre. Y esto, ¿cómo lo demostramos? Con dominio propio y con sumisión. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como nos recuerda siempre nuestro pastor, en más de una ocasión siempre lo repite, esa frase de que el hombre en su corazón y la mujer tienen un vacío que solamente tiene la forma de Dios, que solo Dios puede llenar, ¿cierto? Dios nos creó así, con ese vacío, con esa hambre de Él, que solo Él puede llenar. Y cuando aquí dice los que tienen hambre y sed de justicia, cuando se refiere a la justicia, a lo que se está refiriendo no es a lo que a nosotros nos parece justo, lo que nosotros creemos que se debe hacer o con lo que se debe cumplir, sino que la justicia se refiere a la voluntad de Dios y a obedecer esa voluntad. El estándar divino de la justicia es la vida de Jesús. El versículo no nos está diciendo que el que es lleno de justicia, el que es justo, sería bendecido, sino que el bienaventurado tendría hambre y sed, o sea, anhelaría la justicia. O sea, ¿qué anhelaría? Obedecer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que desear. Implica entonces que debemos tener un deseo por el alimento espiritual que se renueve todos los días, así como todos los días se renueva nuestra hambre física, ¿cierto? Todos los días tenemos hambre. ¿Quién tiene hambre todos los días? Yo más que nunca en estos 9 meses he tenido hambre, todos los días, a toda hora. Así como se renueva esa hambre, se tiene que renovar nuestra hambre en lo espiritual, de hacer la voluntad de Dios todos los días, de buscarlo, de estar con Él, de aprender de Él. Dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. O sea, ¿qué nos indica esto? Que hay un agente externo que tiene que llenarnos. ¿Y quién es el que da esa saciedad? Es el Señor. Y si te fijas, hay un detalle importante porque dice que usa un verbo que dice serán saciados. O sea, está hablando de que esta saciedad no es solamente para hoy, no es solo para este momento, para esta ocasión, no es única, sino que Dios quiere llenarnos constantemente, siempre, hoy, mañana, y darnos esa nutrición y esa satisfacción espiritual que necesitamos. La cualidad del carácter de Jesús que se enseña en esta bienaventuranza es la obediencia, o sea, el deseo de oír y de hacer la voluntad de Dios. Mateo 5:7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son aquellas personas que son movidas a la piedad, a la compasión. Son los que se identifican con el sufrimiento de los demás y también están dispuestos a perdonar. Pero esta misericordia de la que habla Jesús no tiene que ver con un sentir humano que muchas veces tenemos cuando sentimos lástima de alguien o pena, cuando tenemos esa respuesta como emocional, ¿cierto? Sino que los misericordiosos se esfuerzan por dejar de lado sus propios sentimientos y pensar en cómo la otra persona se siente y experimenta las cosas. No se trata solamente de perdonar a las personas, sino también de identificarse con ellas. Y el mejor ejemplo de misericordia que siempre vamos a tener es nuestro Señor, porque Él estuvo dispuesto a llevar una vida de ser humano, así como nosotros, y pudo entendernos, entender a su creación. Lo puedes leer en Hebreos 4:15. Jesús dice que es nuestro sumo sacerdote y Él vivió como nosotros, puede entender lo que es haber perdido un ser querido, lo que es pasar hambre, frío, padecer incomodidades, dolor, traición, tantas cosas que Él vivió como ser humano, ¿cierto? Entonces, Él tiene misericordia, Él está lleno de misericordia. Y dar misericordia como Dios quiere que lo hagamos es un acto de voluntad. No es un acto emocional, sino que es algo que requiere de nuestra voluntad. Y una vez que se da la compasión, esto atrae más misericordia. Si vemos cómo eran los líderes religiosos en la época de Jesús, vemos que ellos se jactaban siempre de hacer buenas obras, ¿cierto? Vemos muchos ejemplos en la Biblia, cuando aparecen los fariseos y ellos tenían mucho orgullo de lo que hacían, de sus buenas obras, pero sus corazones solían ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Dios escoge extender su misericordia a los que son misericordiosos. Salmo 18:25. Y como Dios es todopoderoso, Él tiene el derecho de decidir a quién va a extender su compasión. Si se acuerdan, hace un tiempo compartí acerca del perdón y cuando hablamos de eso, citamos Mateo 18 del 23 al 35, la historia de este siervo que era perdonado, le era perdonado una deuda que tenía y él no fue capaz de perdonar a otro siervo que también le debía a él. Entonces, esa parábola que está ahí es un ejemplo y muestra que por qué Dios solamente extiende su misericordia a aquellos que son misericordiosos. ¿Lo recuerdan? Lo hablamos en ese momento. Y es impactante, es algo que debe marcar nuestros corazones, el ver cómo necesitamos ser misericordiosos para que Dios también tenga misericordia de nosotros. La cualidad del carácter de Jesús que se enseña aquí es la compasión. O sea, moverse para satisfacer las necesidades de los demás y para extender perdón. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa ser limpio de corazón? ¿O quiénes son los limpios de corazón? Son aquellos que son moralmente rectos y santos, pero verdaderamente, o sea, no como algo externo simplemente, no como una apariencia. Ellos no se limitan a una limpieza ritual. Son quienes buscan tener un estilo de vida distinto y consagrado a Dios, no solamente en lo que hacen, sino también en sus pensamientos y en su motivación. Eso significa ser limpio de corazón. Querer por dentro, primero, para que se vea por fuera también, buscar a Dios, vivir diferente, vivir para Dios, y que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, todo esté alineado con lo que Dios quiere. No es simplemente una apariencia. Implica estar obsesionado con Dios y dejar que Él tome el control. Los de limpio corazón no tienen malas intenciones contra nadie y los llena el deseo de buscar la misericordia genuina.
vemos cómo cada bienaventuranza se va como alineando con la otra, ¿cierto? Aquí estamos hablando de misericordia, ya lo habíamos hablado en la anterior. Todo está relacionado. Todas estas bienaventuranzas tienen que ver una con otra. Muchos de los líderes religiosos de la época de Jesús, podemos verlo también en la Biblia, que cumplían al pie de la letra toda la ley, todo lo que tenía que ver con los rituales de purificación, se lavaban las manos 7 veces, hacían todas las cosas perfectamente, todo lo que tenía que ver con la limpieza externa, ritual del cuerpo. Pero Jesús enseñó que solamente aquellos que se acercan a Cristo para limpiar sus pecados verán a Dios. La pureza de corazón entonces no surge de nuestra perfección, sino de que podamos nosotros recibir la gracia de Dios. Aquellos que han recibido al Señor como su Salvador y como su Señor, aquellos cuya deuda fue pagada por el Señor en la cruz, verán a Dios sin duda. La cualidad del carácter de Jesús entonces que se nos está enseñando aquí es la santidad. Es que nosotros podamos tener un estilo de vida apartado para Dios, incluyendo no solo lo que hacemos, sino también lo que decimos, lo que pensamos, lo que nos motiva en nuestro corazón. ¿Y quiénes están siguiendo la serie que estamos viendo de santidad cada miércoles? Levanten su mano. Qué bueno, porque Dios nos habla, nos va repitiendo a veces las cosas porque quiere dejarlo como un fundamento fuerte en nuestro interior. Y estamos creciendo en eso, ¿cierto? Estamos aprendiendo sobre la santidad y ha sido súper bueno. Comentario entre paréntesis. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que se esfuerzan por estar en armonía en todas las áreas de la vida, como reflejo de la paz que el Señor les ha dado, que el Señor le da a sus hijos. Jesús enseñó que la paz, la verdadera paz, solamente se alcanza cuando estamos en paz con Dios. Y esta bienaventuranza lo que hace es elevar el estándar a la intimidad más profunda con el Padre. O sea, va más allá de que tengamos una estabilidad política, económica, sino que incluye también un bienestar completo en lo espiritual. Quienes son personas pacificadoras no solamente quieren resolver un conflicto y terminar luego con el asunto y ya, no hablo más del tema, ya tú tienes la razón. No tienen esa actitud de que ya pasó, sino que anhelan que haya una real sanidad en los corazones, en las personas, quieren restaurar las relaciones. Y esto también depende de que las personas se reconcilien con Dios. Entonces también los pacificadores ponen el énfasis en eso, en que las personas se reconcilien con Dios. Ser pacificador se refiere a buscar la paz y la reconciliación, en vez de ser alguien pasivo o que quiere tener paz sin importar lo que cueste. Los pacificadores están dispuestos a dejar de lado sus propios intereses o lo que les conviene, porque su corazón se orienta hacia las otras personas, hacia los demás, y considera cómo afectarán sus acciones al reino de Dios. Están dispuestos a sufrir injusticias muchas veces para que reine la paz y para que Cristo sea glorificado. O sea, tenemos que tener un corazón de pacificador, de querer dejar de lado nuestros propios intereses, lo que nos conviene o nuestra comodidad muchas veces, para ir y reconciliar a otros con Cristo, para ir y restaurar relaciones, para ir y ser usados por Dios para que otros puedan llegar a Él. Dios es un Dios de paz. Y nosotros mostramos que somos sus hijos cuando buscamos la paz en toda nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en cualquier lugar donde estemos, vamos a mostrar que somos hijos de Dios y somos hijos también de paz, somos pacificadores. Dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y no sé si tú le tomas el peso a lo que es ser hijo de Dios, pero yo creo que es un título respetable, un título tan importante, es como
lo mejor que podemos, o lo primero que debería aparecer en nuestro currículum, ¿cierto? Soy un hijo de Dios, es lo más importante, porque va más allá de una identificación personal, sino que está reconociendo públicamente la relación de nuestra persona con Dios, y que pertenecemos a su familia. Somos parte de la familia de Dios. La cualidad del carácter de Jesús que se enseña es la reconciliación. O sea, que tengamos paciencia en lugar de venganza, perdón de las ofensas y restauración de la comunión. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También en esta bienaventuranza, así como en la primera, dice: de ellos tendrán el reino de los cielos. Y refleja la naturaleza paradójica del reino de Cristo, porque la persecución humanamente no es considerada como algo bueno, ¿cierto? Es algo que queremos evitar. Pero aquí se considera la persecución como una bendición, porque permite que nosotros podamos identificarnos con el sufrimiento de Cristo. Jesús no nos prometió a nosotros reivindicación, pero lo que sí prometió es que la persona que persevera hasta el fin le espera una recompensa en el cielo. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Y la persecución comienza cuando tú te comprometes con Cristo, cuando tú empiezas a caminar con Él, y se intensifica en la medida que va siendo transformado a su imagen y semejanza. O sea, tenemos que estar dispuestos a sufrir persecución. El Ciro la semana pasada hablaba un poquito de esto, de cierta manera hablaba de que no teníamos como que pedirle a Dios que nos quitara los problemas, ¿cierto? Sino que pedirle el valor para enfrentarlos y estar dispuestos a pagar un precio. Y uno va viendo ahí cómo Dios conecta la palabra, cómo Dios quiere hablarnos una y otra vez de lo mismo, porque necesitamos estar dispuestos a pagar ese precio. Necesitamos identificarnos con Cristo, como dice su palabra. Y Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Pero si te preguntas por qué seríamos perseguidos por la justicia, bueno, esto sucede porque estamos en un mundo caído, un mundo en que si nosotros demostramos justicia verdadera, muchos nos van a rechazar, muchos nos van a perseguir, muchos nos van a apuntar. Jesús profundiza esto recordándonos algo importante, algo que nos inspira, que es que los profetas, lo habló en ese tiempo y decía: los que vinieron antes de mí y que habían anunciado el reino, muchos de ellos fueron perseguidos. Dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lo que nos está enseñando aquí entonces es el compromiso, que tenemos que tener un compromiso, una lealtad firme e inquebrantable con Cristo y con su reino. Y vamos a la última bienaventuranza, que ya la adelanté al leer Mateo 5, 11, 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mundo lo que busca es el camino fácil, busca transigir, pero Cristo exige de nosotros un espíritu apacible, una pureza de corazón, incluso cuando pasemos por todas estas cosas, por esta persecución, cuando nos persigan, quizás como dice aquí, cuando nos vituperen. ¿Qué significa esto? Cuando nos reprochan, nos injurian, cuando nos persiguen, o sea, nos buscan para hacernos sufrir, para causarnos dolor, o cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. O sea, cuando difamen tu carácter, hablen de ciertas cosas de ti o engañen a otros con mentiras, con falsedad sobre ti. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Dijo: gócense y alégrense,
porque su galardón es grande en los cielos. O sea, que no les importe lo que piensen los demás. Lo que sucede en esta tierra es pasajero. Lo que importa es lo que yo pienso, dice el Señor, lo que yo veo en ti. Yo veo tu entrega, yo veo que tú estás dispuesto a sufrir por mí. Yo lo veo y lo valoro y lo voy a premiar. Esa tiene que ser nuestra motivación, agradar al Señor. Porque la persecución en sí no es motivo de gozo, pero afirma que tú perteneces a Cristo y te da una oportunidad única para darle gloria y para dar testimonio de Él. Y así como en el pasado muchos estuvieron dispuestos a esto, Pablo, Esteban, Pedro, tantos otros, podríamos mencionar una lista enorme de héroes de la fe que entendieron esto y sufrieron persecución a causa del Señor, los profetas. Y así como ellos agradaron a Dios, eso tiene que inspirarnos a nosotros hoy. Vemos su ejemplo y eso tiene que impactar nuestro corazón para que podamos ser uno más de los que agradan al Señor. Quizás no vamos a hacer grandes proezas como otros, pero en lo que Dios nos ha puesto, en nuestro medio, en nuestro contexto, podemos glorificar a Dios y podemos identificarnos con Él, con su reino y pagar ese precio que Dios quiere que paguemos. La cualidad del carácter que Jesús nos enseña aquí es la paciencia, o sea, la disposición a soportar el sufrimiento. Y quiero cerrar este tema porque creo que está ligado con esto, es parte también del Sermón del Monte, lo pueden leer más adelante en Mateo 6:33, que es algo que es clave y que el Ciro también mencionó la semana pasada. Él habló sobre Mateo 6, voy a leer un poquito para que lo recuerden. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Lo recuerdan cuando habló de eso? Luego menciona a las aves que no trabajan, pero Dios les provee el alimento. Luego habló de los lirios del campo, que Dios los viste. Da esos dos ejemplos de alimento, de vestimenta. Pero quiero llegar a Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra versión de la NTV dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hemos hablado todo el rato del reino de Dios. Y este versículo es clave porque habla de prioridades. Habla de que el reino de Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Jesús nos advierte que si nosotros no nos preocupamos de las cosas humanas, de los afanes, de las cosas de este mundo, sino que nuestra prioridad es buscar el reino de Dios, Él nos va a añadir. Él se va a preocupar de lo demás. Él dijo: busca primeramente el reino de Dios. Tenemos que entonces buscar las cosas de Dios como una prioridad por sobre todo lo demás. Y esto no significa que nosotros tengamos que descuidar nuestros deberes cotidianos, nuestro trabajo, nuestros estudios. No se refiere a eso. Significa que nosotros como cristianos y como discípulos del Señor tenemos que tener una actitud diferente respecto a ello. Esas otras cosas no pueden ser lo primero, sino que el reino de Dios primero y después lo demás. El Señor se encarga, el Señor nos capacita, nos ayuda. Si nosotros cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, cuidando nuestra salvación, viviendo en obediencia a Dios, sirviendo al Señor y compartiendo las buenas nuevas con otros, entonces Dios también va a cuidar de nuestras cosas, de nuestros asuntos como Él lo prometió, y va a suplir cada necesidad que tengamos. Y aquí menciona, como dije, la vestimenta, el alimento, pero hay tantas otras necesidades que podemos tener, ¿cierto? Necesidades emocionales, necesidades de, cuando estamos solteros, de encontrar a alguien que nos acompañe, cuando no tenemos hijos, cuando hemos pasado por un proceso como nosotros,
en mi caso yo puedo decir, había una necesidad, había algo, un vacío, algo que Dios sabía que yo anhelaba y que yo necesitaba. Y cuando buscamos el reino de Dios, cuando nos enfocamos en eso más que en nuestra necesidad, Él se encarga de suplir. Yo puedo dar testimonio de eso hoy, porque Dios ha prometido muchas cosas, pero Él quiere también que nosotros estemos dispuestos, que le demostremos que confiamos en Él, que le demostremos que estamos dispuestos a buscar su reino primero, que podamos tener una actitud de gozo también en medio de esa espera, porque a veces es difícil, a veces uno se deja llevar por las emociones humanas, pero creo que si algo nos sostuvo a nosotros con Rubén, y hablando particularmente de mí en esa espera, es tener esa actitud de decir, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú lo vas a hacer, y yo creo que esto que estoy viviendo es algo temporal, es algo que tú vas a usar para tu gloria. No lo entiendo, no le hallo sentido en mi humanidad, pero creo en ti y te adoro mientras espero. Esa actitud de decir, Señor, yo quiero estar contigo, quiero adorarte a pesar de mi dolor, a pesar de mi necesidad, porque es difícil, pero el Señor necesita que nosotros le demostremos que estamos con Él en todas, y que queremos adorarlo, y que queremos agradarlo. Dios ha prometido proveer para sus hijos supliendo cada necesidad, pero a veces pasa que la idea que nosotros tenemos de lo que necesitamos es distinta a la de Dios, porque a veces son cosas que nosotros queremos, pero Él sabe realmente lo que necesitamos, porque a veces nosotros, no sé, queremos riqueza, queremos progresar en algo, pero Dios sabe que lo que necesitamos para ese momento quizás es pasar por un tiempo de pobreza, de escasez. Él algo quiere hacer en nuestro corazón. Entonces, cuando yo quizás pensaba que yo necesitaba hijos en ese momento, Dios sabía que necesitaba pasar por ese proceso de espera, de sequedad, porque algo quería hacer en mi corazón. Y así en cada uno de nosotros, en distintas áreas, con distintas necesidades que podemos tener. Entonces, pidámosle siempre a Dios que nos dé no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos para cada momento, porque Él se va a encargar y Él va a añadir a su tiempo y va a conceder también los deseos de nuestro corazón cuando son deseos que están alineados con su voluntad. Las prioridades son algo grande. Si queremos que toda nuestra vida funcione, que funcione bien, debemos tenerlas en el orden correcto. Por ejemplo, si yo pongo primero mi matrimonio, esa es mi prioridad número 1, antes que mi relación con Dios, mi matrimonio no va a andar bien, va a sufrir, no va a mejorar, porque eso no es lo que Dios quiere que yo ponga primero, no es el orden correcto. Si yo pongo primero el gastar que el dar, también voy a estar en problemas económicos, porque no es el orden correcto que debo tener para que me vaya bien. Entonces muchas cosas en nuestra vida pueden ser importantes o son importantes, pero cuando te enfocas primero en el reino de Dios, Él se encarga de todo eso. Como compartía la pastora igual a fin de año, hay cosas que son importantes, ¿cierto? Muchas importantes, pero hay una que es vital. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces adora al Rey, preocúpate de agradarlo. Porque buscar el reino de Dios y su justicia involucra que todo lo que nosotros evaluamos, lo que hacemos, lo hacemos no de nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de nuestro Señor. Y no se trata de buscar a Dios una vez a la semana, de venir aquí a la iglesia, estar en la reunión, porque es importante, ¿cierto? Lo entendemos. Recibimos tanto del Señor, podemos darle también. Pero no se trata, buscar el reino de Dios no es solo eso. No es que lo busquemos una vez al día también en nuestra casa o que tengamos un tiempo de comunión con Él, sino que la comunión con Dios debe ser persistente. El querer hacer su voluntad debe ser algo constante, algo de todos los días, de cada momento de nuestra vida. Jesús debe ser lo primero en la lista de prioridades. Así como cuando leemos el relato de Lucas 10, cuando habla de María y de Marta, que estuvieron ante Jesús, Jesús fue a la casa
Y ambas tomaron distintas elecciones. Una se afanó y se puso a servir, a preparar la comida y le dio esa fue su prioridad en ese momento. Pero vemos por otra parte a María, que escogió, dice, la mejor parte, que escogió buscar primero el reino de Dios. Dijo, no, la prioridad es Jesús. Jesús está aquí, yo me voy a sentar, lo voy a escuchar, lo demás puede esperar, ¿cierto? Entonces tenemos que ser como María, que puso la prioridad correcta en ese momento. Buscar el reino de Dios es buscar el señorío de Cristo en nuestra vida. Que Él pueda gobernar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida. Es amar al Señor, es querer obedecer y enfocar la vida en las cosas eternas y no en las de este mundo. Buscar todo lo que tiene que ver con lo espiritual, buscar la fe, el amor, la humildad, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y cuando habla de su justicia, tiene que ver con todas las cosas que pertenecen a la salvación. El caminar en santidad, el obedecer al Señor, agradarlo, tener la humildad de dejarnos moldear por Dios y tomar nuestra cruz todos los días y decir no al mundo y no a los deseos pecaminosos. Y dice que todas estas cosas nos serán añadidas. La vestimenta, el alimento, toda necesidad, todo lo que tú estés anhelando. Si es algo que está dentro de la voluntad de Dios, obviamente, todo eso será añadido. Pero en muchas ocasiones en nuestra vida, quizás hemos vivido o estamos viviendo al revés. Estamos teniendo otras prioridades y después el reino. Mi familia primero y después el reino. O mi esposo, o mi carrera, o mi trabajo. No sé qué pueda hacer lo que está entorpeciendo, pero pregúntate, ¿qué estoy buscando primero? ¿Cómo puedes saber qué es una prioridad en tu vida? Es analizando en qué es lo que más piensas, qué es lo que más absorbe tu mente, en lo que más piensas y en lo que más inviertes el tiempo. Cuando lo analizamos así, nos vamos a dar cuenta y pidámosle al Señor que ponga las prioridades de nuestra vida en el orden correcto, que realmente su reino pueda ser lo más importante. Y que no sea algo que digamos simplemente que suena bonito, sino que algo que demostremos con nuestras acciones, con nuestro estilo de vivir. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.